México, un país inmenso, lleno de gente trabajadora y humilde, un país maravilloso desde el punto de vista en que se mire, y un país que tiene todo para ser potencia mundial. Pero, ¿México es una potencia mundial? ¿Cuál es la riqueza de México? En este video veremos el poder y la riqueza geográfica, militar y económica del país, y qué tan importante es México para el mundo. Algunos datos curiosos antes de iniciar son: en México se hablan alrededor de 287 idiomas, por lo que es el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. El nombre completo de México es Estados Unidos Mexicanos. México es el principal destino turístico de América Latina y el 10º más visitado del mundo. México es el mayor consumidor per cápita de refrescos de cola en el mundo. Un informe de la ONU indica que casi una tercera parte de los adultos mexicanos son obesos. México es el país que tiene más taxis. México es el país con mayor producción de plata. México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo. Solo la Ciudad de México supera en habitantes y economía a más de un centenar de países. En 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y también el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, que se estrelló hace 65 millones de años, cayó en un pueblo llamado Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán. Antes de entrar en materia, quiero aclarar que manejaré los porcentajes y las cifras de este video con datos del 2019, de diferentes medios confiables y oficiales. Todos están en la descripción. Geografía. México tiene un territorio de 1.959.248 km², de los cuales 2.5% son agua. México es el país número 13 más grande del mundo, y su población total estimada es de 128.649.565 habitantes, siendo el país número 10 con más habitantes. Las organizaciones internacionales a las que México pertenece son la Alianza del Pacífico, el G20, el FMI, la OEA, la ONU, el TLCAN y la OCDE. México limita por tierra con Belice, Guatemala y Estados Unidos, y por mar con Cuba y Honduras. México cuenta con una posición geográfica y una demografía casi inmejorable. Tiene costas en 2 mares, frontera con Estados Unidos, es un país inmenso y tiene mucha mano de obra de gente trabajadora. Y algo muy importante también es la herencia azteca e indígena que tienen los mexicanos. La comida de las pirámides lo hacen un gran atractivo turístico para personas extranjeras. El país tiene sitios muy visitados por turismo y como tal las ciudades mexicanas son famosas por su belleza, que hacen que estar en el país de por sí ya sea una experiencia genial. México, aunque sí es cierto que tiene grandes ciudades muy bonitas y muy visitadas, también tiene un problema grande con la seguridad. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, las primeras 5 son mexicanas: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad de Obregón. También México es uno de los países con más tratados de libre comercio, con un total de 12 acuerdos que engloban a 46 países, así que la oportunidad de intercambio comercial es enorme. Y cuenta con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y también 11.000 kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y con Europa. En cuanto al clima, en México es variado, pero en gran parte del país es un clima óptimo para la agricultura. México es el principal país exportador del sector agroalimentario del mundo, en productos como cerveza, tomate, chiles, pimientos, además de sandías, pepinos, limones, aguacates, cebollas, tequilas y papayas, entre otros. También la ganadería, el desarrollo rural, la pesca y la alimentación son puntos fuertes de México. Los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, España, Alemania y China. México, como ya hemos visto, geográficamente lo tiene todo lo que un país puede querer para desarrollarse. México es una potencia geográfica para el mundo por muchísimo. La posición geográfica de México es casi inmejorable. Antes de continuar, quiero decirte que grabé un video similar a este, pero con Colombia, y que lo tienes en una etiqueta y en la descripción de este video. Continúo. Poder militar. Para el poder militar de México usaremos los análisis de Global Firepower, un sitio que anualmente publica un ranking del poderío militar de cada país del mundo. Según este ranking, México es el país número 46 en cuanto a potencia militar, una posición no muy buena considerando la población y el tamaño del país. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que México es de los países que menos dinero invierte de su PIB anualmente a la milicia. México no prioriza su ejército, prioriza otras cosas. Por ejemplo, Colombia invierte el 3.5% de su PIB en su ejército, Brasil el 1.4%, Chile el 1.8%, en cambio México solo el 0.5%.
México tiene una cantidad muy pequeña de militares activos, con solo 275.000, que es menos que Colombia, y Colombia tiene menos de la mitad de población que México, y también menos que Venezuela, que tiene 5 veces menos población que México. Aquí quiero hacer hincapié en que México no tiene un ejército prominente ni poderoso porque no tiene necesidad de ello y porque no lo prioriza. Si es cierto que México tiene problemas con carteles y organizaciones criminales dentro del país, no existe una guerrilla y las organizaciones criminales pueden ser combatidas por la policía o con los pocos militares que hay en el país. Aparte, México no tiene conflictos internacionales y si México tiene conflictos bélicos con sus países fronterizos, la resolución sería muy veloz. Si Estados Unidos ataca a México, México no podría hacer prácticamente nada. Y si otro país fronterizo decide ponerle problema a México como Belice o Guatemala, México ganaría sin ningún problema. México no es una potencia militar en el mundo. Antes de pasar al poder económico del país de los tacos, quiero invitarte a dejar en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente país que evalúe si es potencia o no y también su riqueza. Suscríbete, deja tu like y comparte con ese amigo al que le encanta la política para que ambos aprovechen su tiempo muerto. Economía. Según Wikipedia, México es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía PPA de mayor tamaño en toda América, solo después de Estados Unidos y Brasil. Según datos del 2014, el Producto Interno Bruto supera el $1.000.000, convirtiendo la economía mexicana en la número 13 más grande del mundo. En cuanto a la moneda nacional de México, el peso mexicano ha estado subiendo en contra del dólar prácticamente en el último año, pasando de 25 a 20 pesos mexicanos, lo que no está nada mal. Un dato alarmante sobre la economía mexicana es que en México viven 52.4 millones de personas en situación de pobreza, cifra que equivale al 41.9% de la población, es una cifra demasiado alta. Actualmente la calidad de vida de los mexicanos es muy baja. México ocupa el lugar 39-40 en el índice de calidad de vida. Dado el bajo nivel educativo, la falta de tiempo para el ocio y el descanso, la calidad de la vivienda y lo cara que es la misma, de acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. El salario mínimo de México también es muy bajo comparado con el de otros países. Es el miembro de la OCDE con peor salario mínimo para su población. México está detrás de Costa Rica, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Honduras, Panamá, Colombia, Perú y Argentina en cuanto a salario mínimo transformado a dólares, siendo solo $214 al mes el salario mínimo de un mexicano promedio. Este es un dato preocupante que esperemos mejore en poco tiempo. Actualmente la economía mexicana podríamos decir que es fuerte, pero le hace falta trabajar en mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. También debemos tener en cuenta que la economía mexicana aún está en desarrollo y que es un país con una gran proyección. Tengamos en cuenta que México hace parte del G20, por lo cual es una de las 20 naciones más importantes del planeta, y según varios análisis y proyecciones, México crecerá económicamente de buena forma en los siguientes años, y podría estar en el top 10 de las economías más grandes del mundo. También México es el principal productor de plata del mundo, y sabemos que el metal es un bien muy importante en el mundo, y en el futuro lo será aún más. También hay que destacar la gran importancia agropecuaria de México en el mundo y la importancia del turismo en México, que también seguirá creciendo. En 2019 los ingresos por turismo fueron de 24.800 millones de dólares, cifra espectacular y que seguirá aumentando con los años. México es un país maravilloso que en un futuro tendrá una gran proyección y una gran economía, pero primero deben solucionar los problemas que tienen ahora mismo en el país, como la mala calidad de vida de los trabajadores, el mal salario, la violencia y la desigualdad contra la mujer y la inseguridad dentro del país. Si este video te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y compartir con ese amigo mexicano que todos tenemos. Espero este video te haya encantado y nos vemos en un siguiente. Adiós.